Hablemos claro, Nicolás Lucar. El día de hoy es uno decisivo. El Congreso de la República debe darle el voto de confianza, el voto de investidura al presidente del Consejo de Ministros propuesto por el presidente Martín Vizcarra, el general Walter Martos. Y acá es evidente que hay una enorme responsabilidad del Congreso de devolverle estabilidad, de darle estabilidad política al país en una circunstancia especialmente dramática para todos los peruanos. Pero es cierto también que no se trata solo de invocar a la responsabilidad en la decisión de los congresistas, se trata de que el discurso y la propuesta que lleve el gobierno al seno del Parlamento corresponda a las urgencias nacionales. Que no se venga esta vez con la historia que tenemos un pequeño rebrote cuando todos estamos viviendo lo que está pasando. Estamos arrinconados por el virus y esa es la situación real. Entonces lo primero que quiere la gente, señor Walter Martos, general Walter Martos, ministro Walter Martos, es la verdad, cruda y sin anestesia, lo que está pasando realmente en el Perú. ¿Y qué vamos a hacer para enfrentarla? Esta situación tan compleja y que tiene que ver con que nos ataca un virus como en todo el mundo, pero que nosotros vamos en desventaja, porque gracias a la corrupción, a la ineficiencia, a la incapacidad y a la insensibilidad de quienes nos han gobernado por décadas, tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. Hay otros países donde hay más infectados y la tercera o cuarta parte de muertos de lo que hay en el Perú. Y eso tiene una sola explicación, la catástrofe de la salud pública en el Perú, que es evidente, todos lo sabemos, no se puede resolver en días ni en meses. Vamos a requerir años para tener un sistema de salud que es al que tienen derecho todos los peruanos. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y eso supone una gestión eficiente y concertada de los recursos. Supone hacer uso de todas las voluntades, todos los instrumentos y todas las herramientas que haya para, amparados en la Ley General de Salud y en la Ley Nacional de Movilización, el Ministerio de Salud pueda hacer uso de esos recursos para enfrentar la pandemia. De esto se ha hablado hasta el cansancio y de lo que se trata ahora es de hacerlo. Ha habido invocaciones del cardenal, de la Defensoría del Pueblo en un sentido, en aprender de la experiencia de Guayaquil. En Guayaquil la gente se moría en la calle y lo que marcó la diferencia fue la capacidad de tener una estrategia para controlar el virus en sus inicios, es decir, cuando se detectaban los primeros síntomas y atacarlo ahí. Y eso supuso medidas muy extremas que combinaban las cuarentenas con la organización. Y eso es lo que tenemos que hacer acá, y se ha hablado muy claramente de esto en Exitosa, y lo han dicho, insisto, el cardenal y el defensor del pueblo, hay que hacer uso de los recursos que tiene la sociedad peruana. Es imposible enfrentar esta crisis sanitaria, que no solamente tiene el tema de salud, y que tiene que ver con el virus, sino que tiene como consecuencia una profundización de la precariedad económica de algunos, y la caída a la pobreza de otros. Y eso no se puede enfrentar, ni la crisis de salud, ni la crisis económica, sin concertar en primer lugar con la gente que ya está organizada, con los comedores populares, con los clubes de madres en los barrios, con las asociaciones del vaso de leche, con toda forma de organización preexistente que ayude a articular, en primer lugar, y junto con la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, instituciones que están organizadas como el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que tienen capacidad logística para enfrentar esta situación. Esto es urgente y estas son las respuestas que todos los peruanos estamos esperando el día de hoy, porque nuestra prioridad el día de hoy, más allá de discutir cuál va a ser nuestro destino como país, es tener la posibilidad de poder pensar en ese futuro, que es vencer esta pandemia y que no termine de destruirnos y de dañarnos gravemente y que requiramos una década para recuperarnos de ella. Pero en segundo lugar, hay un tema que es muy delicado, que es el de la crisis económica, y no es posible que nos vuelva a ocurrir el día de hoy que el mensaje que el gobierno lleve al Congreso de la República no tome en cuenta lo que están viviendo la inmensa mayoría de peruanos.
y que tiene que ver no solo con que los más vulnerables no han recibido todos ellos los bonos que debieron recibir y lo que han recibido no les alcanza porque son meses de pandemia y de inestabilidad y de crisis lo que estamos viviendo, sino que implica también el problema de todos aquellos, y lo hemos repetido 100 veces en las últimas semanas, cerca de 8 millones de peruanos que no están en capacidad de pagar sus obligaciones con los bancos y las entidades financieras. Es una obligación del gobierno dar una respuesta a lo que está viviendo esta gente que no puede pagar hipotecas, créditos vehiculares, créditos personales con los que, repito, por enésima vez, muchísimos pequeños emprendimientos se han hecho con créditos personales. Hay gente que con la deuda de su tarjeta de crédito ha montado negocios personales. Entonces, si no se entiende esto, no se entiende el Perú. Y esta gente necesita con urgencia un salvavidas igual que el que se le dio a la gran empresa. Que se le den plazos razonables para reestructurar sus deudas, que se bajen los intereses y que se den periodos de gracia en los que no estén obligados a pagar, no porque no quieren, porque no pueden. Y eso es posible y hay salidas y el Banco Central de Reserva ha dado alternativas. Una vez más, hoy no es solo responsabilidad del Congreso de la República actuar como corresponde y devolverle al país la sensación de que estamos juntos para enfrentar esta crisis, sino es una obligación mayor la del gobierno de marcarnos cuál es la dirección en la que tenemos que ir. Y para eso el gobierno, los ministros, tienen que aprender a escuchar a la gente. Hablemos claro, Nicolás Lucar.